El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 25 de San Mateo, versos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Esos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Evangelio de hoy es el designado para la festividad de Cristo Rey, que, como su nombre indica, es la celebración de la Iglesia de Cristo como Rey del universo. Esta festividad de Cristo Rey es relativamente reciente en la vida de la Iglesia, ya que en diciembre del 2025 se cumplirán los primeros 100 años de haber sido establecida. El Evangelio de hoy nos lanza de cabeza al tema del final de los tiempos, con el esperado Hijo del Hombre, título que se aplica a Jesús en el Evangelio de San Mateo. Dentro de la secuencia que establecen los domingos anteriores, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, parecería talmente que el texto es como un broche de oro al tema de que urgentemente usemos el tiempo limitado que tenemos para hacer una diferencia con nuestras acciones. Este evangelio, aplicado a los creyentes, parecería sugerir que tenemos que hacer buenas obras para salvarnos. Quiero que quede claro que no estoy en contra de hacer buenas obras tales como dar de comer a otros, dar de beber a otros, dar alojamiento, vestir, visitar enfermos y presos, porque todas esas acciones es lo que Dios espera de nosotros durante este tiempo limitado que tenemos. El asunto es que la diferencia del Evangelio de hoy con el de las 2 semanas pasadas es que no está tocando el tema de las expectativas de Dios para nosotros los creyentes. El Evangelio de hoy está escrito en el género de discurso apocalíptico, que se caracteriza por usar un lenguaje de sueños y visiones e imágenes míticas, que en este caso son animales, las ovejas y las cabras. Y en ocasiones anteriores les he enseñado que este tipo de discurso no es un mapa del futuro y que no tiene la intención de predecir lo que va a suceder en el futuro, estableciendo que Dios está en control y que su voluntad y soberanía han de triunfar a la larga. Este tipo de escrito trata de dar ánimo y transmitir esperanza
a creyentes que atraviesan circunstancias dolorosas. Esto de dar ánimo y transmitir esperanza a los creyentes que escuchan tiene mucho sentido, porque el Evangelio de San Mateo se escribió alrededor del año 85 de nuestra era, cuando los cristianos estaban sufriendo persecución bajo el emperador Domiciano, que reinó del 81 hasta el 96. Entonces el texto de hoy no trata de delinear expectativas de Dios para los creyentes, sino que por el contrario les comunica que son tan importantes para Dios que Dios juzgará a las naciones de acuerdo con la actitud que tengan hacia ellos. Es decir, que las naciones serán juzgadas en función de cómo traten a los discípulos de Jesús. Para hacerlo más claro, el Evangelio de hoy refleja la teología de San Mateo sobre lo que Dios va a hacer con los de afuera de la comunidad de fe, los no cristianos, usando el criterio de cómo se comporten con los seguidores de Cristo. Este tema ya aparece anteriormente en el Evangelio de San Mateo, el 10:42, y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidores míos, les aseguro que tendrá su premio. Dentro de este entorno, las palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos les recuerdan que Dios ha de tener en cuenta la conducta de los de afuera hacia ellos y les ofrece ánimo al comunicarles, por tanto, lo importante que son para Dios. En la primera lectura de hoy, del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel compara el reinado de Cristo con un pastor que se encarga del cuidado de su rebaño. Y de ahí que la respuesta que usamos para el Salmo 95 en el día de hoy era: Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Refiriéndose a las acciones amorosas hacia los creyentes por parte de las naciones, el texto del Evangelio habla de dar de comer, dar de beber, dar alojamiento, vestir y visitar a enfermos y presos. Obviamente que se sorprende. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Su sorpresa indica, sin lugar a duda, que no hicieron estas cosas para ganar puntos con Dios, sino como resultado de la bondad de su corazón. Es decir, que las ovejas ya eran ovejas y las cabras ya eran cabras cuando entran a la escena, y el juicio está en función de lo que eran, no de lo que habían hecho. Para nosotros los creyentes, que vivimos bajo la gracia de Dios y confiamos en su soberanía, la motivación de nuestras acciones no es ser reconocidos por amar y hacer el bien. Amamos y hacemos el bien porque hemos experimentado la gracia y el amor de Dios. Habiendo sido llenos del amor de Dios, este amor fluye libremente de nosotros hacia los que nos rodean. No somos los actores de esas buenas obras, sino solamente los canales del amor de Dios que nos ha inundado. Lo que estoy tratando de decir es que somos ovejas porque hemos sido redimidos por Cristo. Es por eso que somos sus ovejas. Ahora, ¿será que la enseñanza del Evangelio de hoy está conectada a la declaración de Jesús en Juan 10:16? También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. ¿Será que se está hablando de las ovejas de Jesús y de las otras ovejas, las que amaron a sus ovejas? Lo que nos concierne a nosotros, que no estamos siendo gobernados, no estamos siendo perseguidos por gobiernos que se oponen a nuestra fe, es que a pesar de nuestras imperfecciones, seguimos siendo ovejas de nuestro Rey Jesucristo.
quien al final del tiempo será Rey de Reyes y Señor de señores para siempre, tal y como lo celebramos hoy. Que Dios los bendiga.